1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7. Note bien de la manera que voy a leer y note bien el énfasis que voy a poner para que también podamos, en la medida que predicamos evangelismo, también prediquemos doctrina. Permítame darle por lectura, usted sigue con su vista. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo, ante cualquier cosa, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por cuántos de los que están en eminencia? Por todos. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, ¿cuántos hermanos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por cuántos hombres? Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Padre, bendice tu palabra. Danos de tu gracia, de tu misericordia. Enséñanos, oh Señor, en esta mañana, cuál es el deseo suyo, oh Padre, para con todos los hombres, sin acepción de persona alguna. Bendice tu palabra, este tiempo, gracias por todo. Bendice a los hermanos que están de vacaciones, a los que están enfermos. Bendice, Señor, a los hermanos y amigos que están detrás de la cámara, allá en el internet, por el internet, en sus casas, en sus ciudades, aún en sus países. Gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos. Algunos deseos de comprar un ranchito, una casa. Algunos tienen deseo de irse de vacaciones a las montañas. Algunos tendrán deseo de comprarse un carrito, algo más cómodo, más decente, algo más nuevo. Algunos tendrán el deseo de comerse un buen charquicán de cochayuyo. ¿Ok? Pastor, ¿qué es lo que es? Bueno, pregúntele a mi compatriota allí. ¿Ok? Algunos querrán comprarse un buen traje. Algunos de ustedes tienen el deseo de casarse. Otros tienen el deseo de descasarse. No se lo recomiendo. Por si acaso. Hermanos, si el ser humano tiene deseos y tiene anhelos, ¿cuánto más Dios? Y a través de las venas de la Biblia, y a través de toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, Dios tiene un deseo maravilloso, Dios tiene un gran anhelo, Dios tiene un gran afán, Dios tiene como algo así, como una grande obsesión. Pastor, ¿cuál es ese deseo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios lo quiere. El anhelo de Dios, el palpitar de Dios, el sentimiento y el sentir de Dios es que quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No como algunos dicen, que Dios tiene a algunos para condenarlos
y Dios tiene a otros para salvarlo. Esa es una herejía, porque minimiza y destruye el amor de Dios. Dios quiere, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, el cual desea, el cual anhela de manera afanosa, como decirlo, de manera obsesiva, que todos los hombres sean salvos. Pastor, ¿qué quiere decir eso de que todos los hombres sean salvos? Lo que usted acaba de escuchar. Simple y llanamente, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, quiere, anhela, desea que usted cuando se muera, se vaya a vivir con Dios para siempre al cielo. Donde quede el cielo, no importa. La Biblia dice, la esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Lindo pasaje, hermoso pasaje, glorioso pasaje, amoroso pasaje, tierno pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su amplia gracia, su inmenso amor, su inmensurable amor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mira, ayer yo estuve de cumpleaños, gracias. No me saludaste, te tengo una cruz marcada. Te tengo en la lista negra. Yo nací el 9 de julio del año 1900, no te importa. Hoy día está de cumpleaños Diana. Cumplió, ¿cuántos años, hija? Ella todavía lo dice con orgullo. Pero va a llegar el tiempo, pastor, cumpleaños nada más, pastor. Gracias. La hermana Irma, cumpleaños en estos días también. ¿Ok? No sé si el hermano pastor Genaro o Daniel, uno de los... Genaro también cumple en estos días. ¿Ok? Gente linda nace en julio. Tú te ríes por envidioso. Gracias, hermana Emperatriz. Gracias, mi amor. Gracias. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Físicamente hablando, yo nací el 9 de julio del año 1900, no te importa. Pero espiritualmente hablando, nací un mes de agosto del año 1981. Entonces yo tuve un nacer físico y luego tuve un renacer espiritual el año 1981. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande amor, su grande misericordia, su grande gracia, su grande favor inmerecido para el hombre, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza que no está fundamentada en las promesas del hombre, porque somos mentirosos, que no está fundamentada en una religión, porque una religión es nada, porque no está fundamentado en una iglesia, porque una iglesia no es nada. Hermano, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El único que puede dar esperanza viva es Dios y Cristo, porque Él vive.
Porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, yo existo. Porque Él vive, yo fui transformado. Porque Él vive, yo como. Porque Él vive, yo hago y tengo todo lo que tengo. Porque Él vive. Porque Él vive, yo tengo una esperanza viva. Real. Para una esperanza viva. Esa esperanza descansa sobre la obra de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, de manera especial, o según el pasaje, de la resurrección de Cristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Él resucitó. Tú tienes esperanza viva que vas a resucitar. Todo lo que el Padre me trae a mí, dijo Cristo, yo lo recibo y no lo echo afuera. Y lo resucitaré en el día postrero, dijo Jesucristo en Juan capítulo 6. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Yo tengo 2 hijos. El mayor va a recibir como herencia mis deudas. El menor va a recibir como herencia mis dudas. Pero escúchame, pero Dios tiene una herencia para sus hijos. Una herencia eterna. Pero mira las características de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Dice, una herencia, primero, para una herencia incorruptible, que no admite corrupción, que no admite deterioro. Segundo, para una herencia no solamente incorruptible, sino que una herencia incontaminada. Nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana, nunca será manchada. Nunca será contaminada. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se desvanece esta herencia, no se marchita como la flor del campo que es sembrada. Mañana crece y al día siguiente se marchita por el sol o por falta de agua. Esta es una herencia especial, perfecta, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se desvanece, que no se marchita como lo terrenal. Reservada, cuidada por el amor de Dios, por el poder de Dios, por la soberanía de Dios, reservada, cuidada. Por lo tanto, firme, segura, estable, permanente, eterna, para siempre. ¿Dónde está esta herencia? Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, en los cielos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Todos los que han rendido su vida a Jesucristo en fe y en arrepentimiento y han reconocido que el pecado los condena, que el pecado le destruye su vida, que el pecado destruye el futuro y finalmente el pecado les destruye la esperanza viva de ir al cielo. Y son lavados y perdonados con la sangre del Cordero. Hace algunas semanas atrás conversé con Jennifer. Salí domingo como a las 7 de la mañana, salí a predicar por ahí, antes del servicio. Tenía deseo de salir a predicar y después de predicarle a una iglesia que tengo yo por ahí, hay como 15. Hay como 15 que están todos los sábados y todos los domingos se reúnen como 15 en una esquinita, todos son borrachitos, son drogadictos y ahí se juntan y ahí me paro yo al frente y comenzamos a predicarle. Y después que salí de predicarle, es una iglesia que estoy formando aparte, por si acaso. Para el día que tú me quieras votar, yo voy a competir con esa iglesia contigo. Y vamos a competir. Y salí caminando y había una morena, una afroamericana, delgada ella, sentada en el piso. Me la acerqué
y me puse a conversar con ella. Y empecé a darle testimonio, le hablé de que Cristo perdona, transforma vida, limpia y da vida eterna. Cuando terminé de darle testimonio a esa mujer afroamericana, me dijo, preacher, listen to me, me dijo, predicador, escucha. Y comenzó a cantar unos himnos con un vozarrón y con una voz impresionante. ¿Dónde aprendió esos himnos esa mujer? Posiblemente nació en una iglesia. Es decir, su familia asistían a una iglesia y esa mujer creció allí y empezó a cantar himnos y comenzó a llorar. Llora que llora, llora que llora, llora que llora. Oré con ella y oré por ella. La invité a la iglesia. Estaba rodeada de cerveza. Esa joven, esa mujer, derrochó su vida en el mundo, en el pecado, y el pecado destruyó su vida presente, su cuerpo, y destruyó todo su futuro. Botaba en la calle, quizás teniendo que hacer qué cosa para conseguir dinero. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Y derrochando su vida. De parte de Dios está la esperanza viva, pero esa mujer la derrochó. Quiera Dios darte la bendición, que no derroches la promesa que Él tiene para tu vida. Y no cambies la bendición por un plato de lenteja. Bien. Entonces, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, ¿a cuántos de los hombres Dios quiere que vayan con Él a vivir por la eternidad en el cielo? ¿Cuántos de los hombres? ¡Todos! Enseña esto la Biblia de principio a fin. ¿Recuerdan ese pasaje que Dios le dijo a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo todos los judíos, todos tus hijos. Dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Benditos por la simiente bendita, según Gálatas 1 o 2 o 3, 16, que no me recuerdo. Y esa simiente es Cristo. Por Cristo, todas las familias de la tierra, Dios quiere que sean bendecidas. Así que ya desde Génesis, la Biblia enseña que en el corazón de Dios, que existirá y ha existido un gran anhelo, un gran deseo de que Él no quiere que el hombre muera, que el hombre se pierda, que el hombre dañe su vida, que el hombre se vaya al infierno. Por eso que desde Génesis viene hablando de la promesa. A Abraham, a Isaac, a Jacob, y así sucesivamente. Corre a través de la Biblia esta perfecta teología, esta maravillosa, amorosa verdad de que el Dios del cielo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere a Jesucristo. Y dice que la luz de Cristo, que la verdad de Cristo vino a este mundo, llegó a este mundo para alumbrar a los hombres. Y qué irónico sería Dios. Y qué cínico sería Dios. El que Cristo haya venido para alumbrar, para iluminar a todos los hombres y enseñarles la verdad, y enseñarles que hay cielo, y enseñarles que hay perdón. Y luego les dice, no, ustedes deben ser porque ustedes yo lo elegí para el infierno. Qué ironía más grande, qué doctrina más irónica. Si Cristo fue enviado para iluminar a todos los hombres, es porque todos los hombres tienen el potencial de venir a Cristo, de venir a la fe y de ser salvos y que su vida sea transformada.
Porque si no es así, ¿por qué la luz, que es Cristo, vino para alumbrar a todo hombre? Porque allí debería decir, vino a alumbrar solamente a los escogidos, y no lo dice. Pero la luz vino para iluminar, alumbrar a todo hombre, de tal manera que la responsabilidad de la herencia de la vida eterna no recaiga sobre Dios, sino recaiga sobre cada ser humano que tiene que tomar una decisión de creer o no creer, de seguir o no seguir, de adorar o no adorar. Y esa es la responsabilidad que Dios da. Y sobre esa responsabilidad Dios bendice para salvación o Dios maldice para condenación. No porque Dios condena, es porque esa maldición que recae sobre el condenado es porque el condenado no quiso creer, no quiso aceptar, no quiso venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Por eso dice Juan 1:29, en el mismo pasaje, Juan capítulo 1, ¿cierto? Ahora Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice mundo, ¿se refiere a la montaña? ¿Se refiere a las piedras? ¿Se refiere a las cucarachas? ¿O se refiere que es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos los hombres? Tenga cuidado con lo que escucha en las redes. Yo soy muy respetuoso del hermano pastor John MacArthur, pero John MacArthur, en cuanto a la doctrina de la salvación y de la soteriología, él cree, lamentablemente, esto que yo estoy diciendo que no debemos creer, porque no es bíblico. En todo lo demás, el hermano MacArthur, yo me saco el sombrero, es una eminencia, es un luchador, es un guerrero de la fe. Pero él cayó en esa tendencia que enseña que Dios elige a algunos, que predestina a algunos para el cielo y a otros para el infierno. No es hipercalvinista, pero está en esa tendencia. Y como aprendimos con el pastor Jerry, y como hay otros grandes pastores enseñan, la elección está dirigida a los salvos, pero la elección está dirigida a los que no son salvos. Somos elegidos si crees en Cristo, eres elegido para salvación. No somos elegidos para luego creer, creemos para ser elegidos. Y la predestinación está dirigida a los que son salvos, porque Dios los predestina para diferentes aspectos de la vida cristiana, para ser hechos semejantes a Jesucristo. Y hay varios aspectos más, pero la elección va dirigida a los no cristianos y la predestinación va elegida a los que siendo salvos, a los que siendo cristianos, Dios entonces los tiene predispuestos, predestinados para diferentes aspectos propios de la vida cristiana. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que vino por Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, que Jesucristo fue manifestado lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia de Dios personificada en Cristo. Dice aquí, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha enseñado, se ha derramado, se ha entregado para salvación a todos los hombres. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, pero ahí habla de nosotros. Voy a decir algo un poquito más profundo. Si este pasaje que acabo de leer
Segunda de Pedro 3:9 está dirigida a los cristianos, entonces este pasaje estaría diciendo que el cristiano pierde la salvación. ¿Por qué? Porque dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si este pasaje está dirigido solamente para los cristianos, entonces aquí me estaría diciendo que el cristiano pierde la salvación. Y no creemos que la salvación se pierde, aunque yo sé que la Biblia habla de que existen apóstatas. Por lo tanto, soy de los que creo que este pasaje habla que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Isaías 45:22, mirad a mí, dijo el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra. Venid a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El gran anhelo de Dios, Salmo 100, versículo 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes, ¿de dónde? Habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. ¿Quiénes? Los habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Quiénes? Los habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Quiénes? Los habitantes de toda la tierra. El anhelo de Dios es que todo hombre sea salvo. Y no se deje engañar por falsa doctrina, por doctrinas antibíblicas, por doctrinas que dañan el amor de Dios, por doctrinas que afectan la misericordia de Dios y que extremizan lo que es la soberanía de Dios, porque definitivamente Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, para quien quiere y a quien quiere, porque Dios es soberano. Pero en esta soberanía Dios decreta y también Dios permite. No es una soberanía extrema, como la están pintando este grupo. No existe esto de una soberanía extrema. Dios es soberano. Entonces cambian los versículos y cambian las verdades. Debemos de entender, amados hermanos, que Dios, en su inmenso amor, quiere. Entonces lo que se está tratando de decir con todo lo dicho hasta ahora es que Dios quiere que Luis, Pedro, Alfredo, María, Patricia y cuantos más, usted y yo, todos cuando muramos, cuando partamos de este mundo por haber creído en Cristo, por aceptar la obra salvadora, vicaria, redentora de Cristo en la cruz, todos al morir vayamos al cielo. Es decir, la obra de Cristo en la cruz fue y será suficiente para todo. Es decir, la obra de Cristo en la cruz, de acuerdo a todos estos pasajes, me enseña que la obra de Cristo es y será suficiente para salvar a tutti mundi, a todo hombre, pero tristemente va a ser aplicada, es eficaz solamente para el que cree. Porque algunos han dicho, bueno, pastor, como dice esta gente, si Dios está, si tuviésemos que creer como dicen ustedes, es decir, nosotros, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero hay que reconocer que todos no quieren ser salvos. Por lo tanto, ¿Dios se equivocó? ¿O Dios no tiene poder? No, Señor, Dios ni se equivocó y Dios sigue teniendo poder. Es que tenemos libre albedrío. De tal manera que la responsabilidad descansa en el hombre, no en Dios, porque Dios hizo la obra perfecta para que todos fuesen salvos. El que en Él creyere es salvo. El que no creyere en Él, la ira de Dios está sobre él. Eso lo dice Juan 3:36. El propio Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 48, contempla la triste verdad, la triste realidad de que Él va a ser rechazado,
Cristo sabe que va a ser rechazado, y los rechazados no es porque son desaprobados o porque Dios los manda al infierno, es porque en su propia voluntad decidieron rechazar al Mesías. Y Cristo lo declara en Juan capítulo 12, versículo 48. Contempla la inequívoca, inconfundible, indubitable realidad de que Cristo sabía que iba a ser rechazado. A través de muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, de los profetas, como del Nuevo Testamento, de manera inequívoca, se enseña la actitud voluntaria del ser humano de querer rechazar al Mesías, a Cristo. Como dice Juan capítulo 3, versículo 18 por ahí, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué los hombres rechazan a Cristo? Finalmente, porque aman más el pecado y aman más el mundo que la luz de Cristo. Es el pecado del hombre. Es la naturaleza caída que predomina en el hombre. Es el pecado que controla esa voluntad, esa mente, ese corazón, de tal manera que entenebrece la vida del hombre. De gracias a Dios que usted recibió la gracia de Dios, entendió que usted iba al infierno, entendió que su vida era un fracaso y entendió que necesitaba urgentemente a Jesucristo como Salvador, y entendiendo sometió su voluntad a la voluntad de Dios y hoy es salvo. Y hoy está aquí. Y hoy usted ha creído. De gracias al Señor. Por eso que tenemos que salir, por eso que tenemos que enseñar, por eso que tenemos que buscar a aquellos que recibiendo la luz necesitan de esos hombres y mujeres piadosas y piadosos que salimos a predicar para enseñar las buenas nuevas de salvación. Entonces el amor de Dios para querer salvar al pecador es tan grande, tan amplio, tan ancho, tan profundo, tan inagotable, tan infinito, tan único, tan maravilloso y sublime, que entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para cumplir este cometido de salvar a todos los que quieren rendir su vida en fe y arrepentimiento a Cristo, esperando Él que levantemos nuestros brazos caídos, que rindamos nuestras vidas destruidas con caminos fracasados, para agarrarnos, sostenernos y refugiarnos en la promesa de salvación, de vida nueva y de vida eterna, que solo en Cristo descansa. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo el hombre. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en la iglesia, no hay salvación en la religión, no hay salvación en el Papa, no hay salvación en María, no hay salvación en la iglesia católica, no hay salvación en la iglesia bautista, solamente en Jesucristo. No pretenda que su fe descanse en una religión o en una iglesia. Sáquese eso de la cabeza. Usted necesita en arrepentimiento y con fe venir a Jesucristo. Pero escúcheme, la fe no es lo que salva. Es la gracia de Dios que salva por medio de la fe, por medio de ese confiar en el Salvador. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, creemos en Cristo y tenemos fe en Cristo, lo que salva es la gracia de Dios por medio de la fe. Y esto no de vosotros puede ser don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El don de Dios no es la fe, el don de Dios es la salvación, de acuerdo a ese pasaje, de acuerdo a ese contexto. Bueno, pastor, ya entendí todo, pero ¿y de qué Dios nos quiere salvar? Vamos entonces ahora al tema. Habiendo tenido esta pequeña introducción, ahora vamos al tema. Amén, hermana Asia. A usted le gusta cuando yo digo esto, ¿cierto? Usted disfruta esa maldad mía, ¿cierto?
Mi mamá, mi madre cuando escuchaba los temas decía, Gabriel, ¿por qué te ríes de la gente? ¿Por qué le dices esas cosas como irónicamente, como cínicamente? A mí no me gusta eso. Mami, ¿a usted no le gusta? A mí me gusta y lo disfruto. Pastor, ¿de qué cosa Dios me quiere salvar? Primero, en primera de Pedro 1:18. Primero, Dios me quiere salvar, Dios me quiere librar de la vana manera de vivir. Hay una correcta manera de vivir y hay una vana manera de vivir. Pastor, ¿qué significa vano? Significa vacío, sin valor y sin sentido. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La vana manera de vivir, la vacía manera de vivir, la recibiste de tus padres. Y tus padres la recibieron de tus abuelos. Y tus abuelos la recibieron de tu tatarabuelo. Y así sucesivamente. La vana manera de vivir, la vacía manera de vivir, la necia manera de vivir fue heredada de generación en generación. Sabiendo que fuisteis rescatados, libertados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, Ahora esta frase se refiere a la primera frase, no a la segunda, mire. No con cosas corruptibles, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata. El rescate para librarnos y para sacarnos de la vana manera de vivir. Nos fuimos sacados por medio de oro, plata, por medio de cosas pasajeras, por medio de cosas terrenales, por medio de cosas temporales. Esta vana manera de vivir, la cual fuimos sacados de ella, arrancados de ella, no fue por medio de algo que humanamente hablando exista, que algo humanamente hablando nos pueda sacar de este camino vano, de este camino vacío, de este camino sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Esta vana manera de vivir, la cual nosotros fuimos rescatados, dice aquí, versículo 19, que fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya predestinado, ya decretado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el predestinado es Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en el hombre ni en la religión. Que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, que envió a Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo con él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, 15, 16, 17, 18. Pastor, ¿qué significa entonces vana manera de vivir? Una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida sin razón de vivir. Espiritualmente hablando, significaría una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Aunque puede tener religión y puede tener iglesia, mas no salvación.
Por eso yo le animo a que chequee su vida, a que examine su vida, porque usted puede estar en una linda iglesia y usted puede considerar que esta iglesia es linda y que los himnos le gustan y que todo lo que hacemos le gustan y las predicaciones le llaman la atención. Pero si su fe está fundamentada en esta iglesia, en esta religión, cuando yo muera, yo me voy a un camino distinto que el suyo, porque yo me voy con Cristo, porque mi fe está en Dios y no en la religión. Está en Dios, en Cristo y no en una iglesia. Examine su vida. Además, una vana manera de vivir ha de implicar a aquella vida que transita por la vida, existencialmente hablando nada más, existiendo por existir, vivir por vivir. Que llegó a esta vida de manera accidental. Usted es producto de un accidente. Usted es producto de una explosión. Usted es producto de la casualidad. Y como es producto de un accidente, del Big Bang, de una explosión o de la casualidad, entonces usted vive por vivir. Tiene una vida simplemente existencial, pero no espiritual. Usted debe de entender que la vana manera de vivir es simplemente vivir por vivir, comer por comer, vestir por vestir, ¿es cierto? Y hacer todo lo que hace simplemente porque alguien se lo enseñó. Qué triste vivir así. Qué triste es vivir vacíos. Qué triste es vivir sin certeza de nada. La gente que vive vanamente, vacíamente, no tienen valores prácticamente, no tienen principios quizás, no saben de dónde vienen, no saben para qué están viviendo, no saben para dónde van, creen que al morir ahí se acaba todo. Ojalá que allí se acabara todo. Ojalá. El creyente sabe de dónde viene. El creyente sabe el propósito que aquí tiene. Y el creyente sabe hacia dónde va después de que se va de esta vida. ¿Alguien dice amén? Sabemos. Por lo tanto, esa es una vida vacía. Existir por existir, vivir por vivir. ¿Por qué usted cree que los ricos o todo ser humano busca fama y fortuna? Porque tratan de llenar su vida con bienes, con fortunas, con fama, con popularidad, porque tienen vidas vacías. Y lo triste es esto, después que consiguen la fama, la fortuna, la popularidad, el dinero y todo lo que han buscado, ¿por qué terminan pegándose un tiro en la cabeza? Porque se dieron cuenta que buscaron equivocadamente, que buscaron en el mundo satisfacer su necesidad espiritual. En eso termina la gente vana, la gente vacía, en que buscan llenar ese vacío por cosas terrenales, efímeras, pasajeras, triviales, que no llenan, que no satisfacen, que no dan esa satisfacción para saber vivir. Lo mejor que sucedió en mi vida a la edad de 18 años, queriendo suicidarme varias veces y no entendiendo la vida y no entendiendo el propósito de la vida, lo más grande que sucedió en mi vida fue rendir mi vida a Jesucristo y entender y creer y aceptar lo que decía la Biblia desde la edad de los 18 años hasta el día de hoy. Mi vida ha sido completamente cambiada y transformada, y mi vida tiene sentido, y mi vida tiene valor, y mi vida tiene un principio, y mi vida tiene un fin con Cristo, con el Señor, por la eternidad de la eternidad. Eso es lo que Dios ofrece. El mundo nada ofrece. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Es el corito. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios, que no se acaba, hace al hombre feliz.
Amén. Por eso que Dios nos quiere como primera cosa librar de esa vida vana, de esa vida vacía, de esa vida sin sentido. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 dice, Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios, el rey Salomón, en su sabiduría, miró, contempló, observó, ponderó, examinó el trabajo que hacían los hombres. Y Salomón entendió, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios sabía que el hombre no podía vivir sin hacer nada. Dios sabía que el hombre sin hacer nada es un ocio, una vida ósea, y una vida ósea, ociosa, gracias. Una vida ociosa es una vida sometida al diablo, es cajón del diablo. Por lo tanto, Dios al hombre le dio no solamente existencia, le dio no solamente vida, sino que le dio ocupaciones para desarrollar, para que se mantenga activo, funcionando y no metiéndose en problemas porque no tiene nada que hacer. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero quiero que entienda esto frente a las ocupaciones que Dios le da al hombre. Las ocupaciones terrenales que Dios le dejó al hombre para que funcionara, para que trabajara, terminan o han de terminar siendo infructuosas, improductivas, insuficientes, insípidas y tarde o temprano carentes de toda motivación. Cuando estas ocupaciones terrenales que Dios les dio, el hombre las considera el principal bien de la vida, cosa por las cuales Dios nunca se las dio. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Quiero que entiendan esto, quiero que comprendan esto. Dios le dio al hombre funciones, trabajos, para que se ocupara, para que se mantuviera activo. Pero el problema del hombre que ha tomado todas esas ocupaciones como el fin de su vida y no como un medio para mantener su vida y para estar cerca de Dios. Y el ser humano, cuando ha tomado las funciones y los trabajos que Dios le ha dejado como fin de su vida, está perdiendo su vida, porque esas funciones y esos trabajos no son para traer llenura a la vida, satisfacción a la vida, son para simplemente mantenerte activo. Porque el día que tú jubilas, si tú decides a no hacer nada, en pocos años te mueres. Tienes que mantenerte activo, activa. Mire, la hermana Asia jubiló contenta, le hicimos una fiesta y todo el mundo contento, y ella repartiendo dólares por todas partes porque ya se había jubilado. Pero esta mujer tiene una vida activa. Tiene hasta una máquina en su casa donde hace todos los días su corre. ¿Ok? Y cada vez que tenemos actividad, ella viene y se faja en la cocina como la jefa de la cocina. La jefa, no la dueña es el Señor. Just in case, you never know, right? Por si acaso. Entonces Dios le dio ocupaciones al hombre. El hombre estableció las ocupaciones como el único fin para la vida y ahí la dañó. Y la vida se hizo infructuosa, insípida, sin sabor y sin sentido, una vida vana. Y Dios, en Cristo, quiere establecerte prioridades correctas. Primero, sacándote de esa vana manera de vivir. Mira la segunda parte del versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero mira esta frase. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Algunos han dicho en esta frase, óigame, algunos han interpretado en esta frase, yo estoy repitiendo aquellos que dicen que saben, yo estoy repitiendo lo que ellos dicen, los que dicen que saben.
que esa frase, que Dios puso un shin, un poco de eternidad en el ser humano, implicando con eso que el ser humano vive una vida vacía, porque Dios ha puesto en tu ser, en tu vida, en tu interior, algo de eternidad. Y ese algo de eternidad no lo va a satisfacer una casa, no lo va a satisfacer un carro nuevo, no lo va a satisfacer una corbata, ni una esposa, ni un esposo, menos que sea nuevo, porque ya votaste el otro, eso no sirve, te mete en problemas. Definitivamente, nada, terrenalmente hablando, temporalmente hablando, trivialmente hablando, efímeramente hablando, nada satisface y llena ese poco de eternidad que Dios puso en tu vida. Solamente lo eterno se llena con lo eterno, se satisface con lo eterno, se activa con lo eterno. Dios hizo al hombre para su propósito eterno y nada en el tiempo posterior, después a la caída, puede darles al hombre satisfacción plena. Solo Dios y lo de Dios. Porque eternidad, ese poquito de eternidad que hay adentro, se nutre, se llena, se activa, se despierta, se acciona, se satisface solo con eternidad. Dios es eterno, Cristo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, la palabra de Dios es eterna. Y cuando tú tienes a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu y su palabra morando dentro de ti, tú estás completo y has salido de esa vida vana y ahora tienes una vida con valor y con propósito y con sentido. ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? Entonces ya no eres vano. Todavía no has rendido tu vida a Cristo y todavía estamos jugando a la religión. Entonces tú tienes una vida vacía. Y al poco tiempo vas a desaparecer. Y al poco tiempo ya te vas a dar cuenta que esto de la iglesia como que no tiene sentido para ti. Como que tú quieres más emociones. Como que tú quieres buscar donde no debes buscar. Cosas que debes buscar en la iglesia, en la Biblia, y las quieres buscar en el mundo. Y por eso que de repente comienzan a desaparecer. Lenta y gradualmente van desapareciendo. Eso pasa. Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero no permanecieron con nosotros para enseñarnos que no eran de nosotros. Amén. Amén, hermano Odalí. ¿Así dice la Biblia? Es Primera de Juan. Ahí lo dice. Gracias, hermano. Yo pensé, bueno, yo sé que queda entre Génesis y el Apocalipsis. Gracias, hermano, por ser tan explícito. Primero, Dios quiere salvarnos y librarnos primero de una vana manera de vivir. Segundo, no solamente Dios quiere salvarnos y librarnos de una vana manera de vivir, sino que Dios además quiere salvarnos y librarnos de la ira venidera que ha de venir para el mundo entero. Busque rápidamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3. Hermano, la Biblia dice que viene la semana 70. Somos de los que creemos que todavía estamos en un periodo entre la semana 69 y para venir en algún momento que yo creo que está cerca, muy cerca, la semana 70. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, pero va a llegar la semana 70. Y según Daniel capítulo 9, versículos 27, es una semana cruel, es una semana grande, es una semana que implica 7 años. La semana número 70 implica de la mitad de la semana hasta los últimos días, 3 años y medio, implica que la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo entero, el juicio de Dios se va a desatar sobre el mundo entero, y no ha habido cosa espantosa ni terrible como esa semana 70. Todavía el ser humano no sufre lo que va a sufrir en la semana 70. Pastor, ¿y cómo tú sabes eso? El libro de Daniel, ya vamos en el capítulo 7, comenzamos con el capítulo 1, hace 2 años, quizás no sé, vamos en el capítulo 7, y ahí estamos avanzando lenta y progresivamente, enseñando todos estos acontecimientos que ocurrieron, los que están ocurriendo y los que faltan por venir.
Y el que falta por venir es la semana 70. Y Dios quiere librarte de esa semana. Dios no quiere que pase por esa semana, porque dice que aún va a ser difícil. Va a ser difícil para muchos que creen que están y no están. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia no va a estar en ese tiempo. El día grande de la ira de Jehová, el día del dolor, de la angustia de Jacob, la iglesia no va a estar. Los creyentes no vamos a estar, porque Dios nos va a sacar antes en su gracia, por su gracia. Mira lo que dice allí, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para. Déjeme hacer un paréntesis. Dios le salvó para. Mira para acá. Dios le salvó para. Dios te sacó de la vana manera de vivir. Dios nos sacó y nos libró de esa adoración de imágenes y de demonios, una vida religiosa, una vida sincretista, llena de creencias tontas. Dios nos sacó de eso para servir al Dios vivo. Tú no sirves a Dios, tu vida se está destruyendo. La única manera de mantener una vida correcta, espiritualmente hablando, es sirviendo a Dios. Porque dice allí, vuelvo a repetirlo, vuelvo a leer, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, de la vida vana, de una vida sin fe, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que si antes servías a los demonios y a las imágenes y a la religión, es tiempo de que comiences a servir a Dios. Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Versículo 10. Y esperar de los cielos, es decir, después que somos salvos, después que somos creyentes, tenemos que aprender, tenemos que mantenernos sirviendo ¿hasta qué? Hasta el momento de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es el juicio, la ira venidera es la angustia de Jacob, la ira venidera es la semana 70. Por lo tanto, Dios no solamente quiere librarte y te ha librado de la vana manera de vivir, sino que Dios te quiere librar de que no pases por ese tiempo de angustia. Pastor, estamos sufriendo ahora. Hoy estamos de fiesta. Aunque estemos en esos países donde ya actualmente persiguen a los cristianos, aún así estamos de fiesta. No se compara la angustia en el tiempo de la semana 70, los últimos 3 años y medio, no se compara con nada de lo que el mundo ha sufrido hasta ahora. Y Dios nos ha permitido experimentar, oler, darnos cuenta un poquito por medio de esta pandemia mundial. Mira lo que ha hecho la élite y mira lo que han hecho todos estos pillones del diablo en el mundo entero, para que te des cuenta que el mundo entero está envuelto en este problema. Por lo tanto, el mundo entero va a experimentar el juicio, la ira de Dios por su rebeldía, por su soberbia, por su insolencia, por su rechazo, por su indiferencia a Dios y a la palabra de Dios, al Mesías. Así que
Dios no solamente quiere librarnos de la vana manera de vivir, y no solamente Dios quiere librarnos de la ira venidera. Busque 2 de Pedro capítulo 3. Sino que también Dios quiere librarnos, quiere salvarnos del juicio que viene a esta tierra de una manera explícita. Busca allí. Busca allí 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. Versículo en 1 en adelante. Yo lo voy a leer rápidamente y haciendo énfasis en los puntos que quiero hacer. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, a quien nos hablan los profetas, Jesucristo, y luego los apóstoles de manera cronológica. Primero los profetas en el Antiguo Testamento, luego cuando se manifestó la gracia de Dios que es Cristo, y después de Cristo los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días comenzaron con la venida de Cristo. Los postreros días vendrán burladores, charlatanes, andando según sus propios deseos, según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde están estos que dicen que Cristo viene, y siempre, desde que yo tengo memoria, Cristo viene, y todavía no viene? Son unos charlatanes, y dice que somos mentirosos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen así, como desde el principio de la creación. Pero estos, versículo 5, pero estos ignoran voluntariamente, no porque se les cerró el entendimiento, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado, inundado en agua. El mundo no dice una parte del mundo, dice el mundo entero pereció en agua, porque hay algunos que dicen que el diluvio fue una zona geográfica. La Biblia dice que el mundo entero sufrió el diluvio. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero aquí viene, pero los cielos y la tierra que existen ahora, actualmente, en este momento, los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, un decreto de Dios. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, por lo tanto, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. El día del Señor es el día del juicio, de la ira de Dios sobre este mundo impío, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, puesto que todo esto ha de suceder de acuerdo a la inequívoca, indubitable, incuestionable y perfecta palabra, puesto que todo esto ha de suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Hay 3 versículos aquí que dice que la tierra y las obras de la tierra serán quemadas, serán deshechas. Lo dice 3 veces para los cabezones, para aquellos que no queremos creerlo, para aquellos que no queremos aceptarlo. En un solo capítulo se dicen 3 veces que el cielo y la tierra que aquí hay, que existen, están preparados para el fuego. Escúchame, Dios te quiere librar no solamente de la vana manera de vivir, Dios te quiere librar de la semana 70 que viene, que es atroz y que se acerca a pasos agigantados. Dios te quiere librar de ser quemado con esta tierra. Porque esta tierra y todo lo que hay y todo lo que existe será quemado. De acuerdo al versículo 13, según la promesa. ¿Qué promesa? Que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Ahí lo dice, mira, lo dice en Isaías. Yo creí que lo había puesto aquí, a ver. Isaías 66 dice que vienen cielos nuevos. 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vino un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existen más. Van a ser quemados. Y Dios quiere que tú seas partícipe de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra. 3 cosas de las cuales Dios quiere salvarnos y librarnos de la vana manera de vivir, de la semana 70 con todo el juicio y de ser quemados con la tierra. 4ª cosa entonces, Apocalipsis 21, 8. No solamente Dios nos quiere librar de la vana manera de vivir, no solamente Dios nos quiere librar de la ira venidera, no solamente Dios nos quiere librar del juicio, del fuego que viene sobre la tierra, sino que Dios quiere librarnos del mismísimo infierno. Apocalipsis 21, 8. Y ojalá que sueñes con el infierno para que te arrepientas. Pastor, tú me deseas eso, sí. Yo te deseo que sueñes con el infierno. No te estoy deseando que te vayas al infierno. Porque si sueñas con el infierno, puede que te arrepientas. Porque el infierno, de acuerdo a la Biblia, es tan real como el cielo que menciona la Biblia y como la tierra que menciona la Biblia. Si la Biblia dice que la tierra existe, y existe porque vivimos en la tierra, y la Biblia dice que el cielo existe. Hay 3 cielos: primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es la casa, es la morada de estrellas y planetas, y el tercer cielo ahí arriba es la casa de Dios. Si la Biblia dice que la tierra existe y existe, si la Biblia dice que el cielo existe y existe, la Biblia dice que hay un infierno. Entonces también existe. Porque ¿para qué todo esto si no existe infierno? ¿Para qué todo esto como los adventistas que están colocando en las redes? Dice, hay un pastor que orgullosamente aparece, cierto, con una Biblia en la mano, que es de la secta de los adventistas. Los adventistas son secta, los sabatistas, porque ellos no predican salvación, ellos predican sábado. Ellos dicen que el infierno no existe. Los testigos contra Jehová también dicen que el infierno no existe. Quiero que sepan que los testigos contra Jehová y los adventistas son primos hermanos. Históricamente hablando, nacieron en el mismo tiempo, porque hubo un pastor bautista, Guillermo Millers, si no me equivoco, un pastor bautista que se atrevió a poner fecha a la venida de Cristo, por allá por los años 1800. Y se apartó de las congregaciones bautistas y formó su propio grupo. Y predijo 3 fechas para la venida de Cristo. Las 3 fechas fracasaron. Y cuando fracasó, ese hombre, ese predicador bautista, se salió del grupo que había formado
y volvió a las iglesias bautistas, no sé si como pastor, no sé, pero ese grupo que quedó, de ese grupo salieron los testigos contra Jehová y salieron los adventistas, y estos dos grupos que son primos hermanos enseñan que el infierno no existe. Tengo noticia para ti. ¿Fue Jesucristo mentiroso? Hermano, ¿fue Jesucristo mentiroso? ¿Y por qué habló más del infierno que del cielo? Para que no nos vayamos a ese lugar. El Evangelio de Mateo, según la cuenta, tengo 14 veces que Cristo habló. El Evangelio de Mateo habla de alguna manera del lago de fuego y del infierno. Y 6 veces del cielo. Porque Jesucristo no es mentiroso. Y la obra de Cristo en la cruz fue para librarnos no solamente de la ira venidera, no solamente fue para librarnos del fuego que viene de la tierra, no solamente fue para librarnos de la vana manera de vivir, sino que finalmente fue la obra de Cristo es para librarnos de la condenación eterna del infierno. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A lo mejor tú no eres cobarde, tú no eres idólatra, tú no eres fornicario, tú no eres hechicero, pero se te ha ocurrido decir una mentira en tu vida. Hermano Julio, ¿cuántas personas yo tengo que matar para ser un asesino? ¿Cuántas personas tengo que matar? ¿Una? Joven, ¿cuánto dinero tengo que robar para ser un ladrón? Un penny, nada más, un penny. Tú vas a mi casa y encuentras un penny botado en mi casa. Si tú lo tomas y te lo guardas, por ese penny ya eres un ladrón. Entonces, si por una persona que yo asesino, soy un asesino, mato, soy un asesino, y si por un penny que yo me cojo para mí, sabiendo que no es mío, por un penny soy un ladrón, ¿cuántas mentiras yo tengo que decir para ser un mentiroso? ¡Una! Hagamos cuenta que la hermana Lucila ha dicho una mentira en su vida. Una. Por esa mentira ya usted está condenada. No, pastor, yo creo que no. Pastor, coloquémosle una al año. Una mentira al año. Tiene 60 años, tiene 60 mentiras. ¿Qué va a hacer con esa mentira? Es mentirosa. Y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quién se puede librar? Por eso que la salvación es gracia de Dios, por eso que la salvación es obra de Dios, por eso que la salvación es un favor que ofrece Dios al hombre inmerecidamente, sobre la base de que tú tienes que responder voluntariamente, recibiendo a Cristo, para ser librado de la vana manera de vivir, para ser librado de la semana 70, para ser librado de ese fuego que viene en la tierra, para ser librado de la condenación eterna. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? A ver, busquemos allí, Mateo 24, versículo 46. Dice la Biblia que Jesucristo viene y se sentará en su trono y apartará las ovejas y apartará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les dirá, venid, benditos de mi Padre. Venid al reino, benditos de mi Padre, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los cabritos les dirá, apartados de mí, al fuego eterno. Pero mira lo que dice el último versículo ahí, si no me equivoco, Mateo 24, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. Castigo eterno separado de Dios. Pastor, ¿y qué implica eso? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es maravilloso. Todo lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, e irán estos
a vivir con Dios en todo lo bueno y el resto va a estar fuera de Dios en el infierno. ¿Quieres ser librado? ¿Quieres ser librado de esa vana manera de vivir y empezar a vivir con gozo, con propósito en tu vida, de tal manera que tu vida adquiera valor, de tal manera que tu vida tenga dirección, de tal manera que tu vida sea acepta delante de Dios el Padre en Cristo? ¿Quieres que tu vida sea librada de esa semana 70 del juicio que viene sobre la tierra? ¿Quieres que tu vida sea librada sobre ese fuego que va a venir sobre el mundo entero? ¿Quieres que tu vida sea librada de ese infierno? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. He aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No merecemos. Hermano Eliezer, como dijo alguien, a mí no me asombra que hay un infierno, a mí me asombra que hay un cielo. Repito, a mí no me asombra que hay un infierno, merecemos el infierno. A mí me asombra que el amor de Dios es tan grande que hay un cielo. Y a pesar de tu maldad, y a pesar de mi maldad, y a pesar de todo mi pecado, aún así Dios anhela, desea que todo hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la parte en mi vida que me destruye? Que me mantiene una vida vana, sin esperanza. ¿Cuál es esa parte de mi vida? ¿Cuáles son esas acciones de mi vida que me permiten irme al infierno? Que me permiten quemarme en la llama de fuego, que me permiten pasar por la semana 70. El pecado. El principal pecado es la incredulidad. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos que Cristo existe, pero no creemos a las palabras de Cristo. Incredulidad. El pecado es lo que destruye nuestra vida presente, futura y eterna. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En la segunda parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo y la obra de Cristo es la propiciación, es decir, aplaca la ira de Dios en su justicia, porque la justicia de Dios dice, el hombre ha cometido pecado, el hombre no me quiere obedecer, merece el infierno, pero Cristo murió en propiciación nuestra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y el Padre nos ve a través de Cristo, y somos perdonados y librados de la ira eterna. Por eso dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava y perdona todo pecado. Y entonces, creyendo en Cristo, tenemos novedad de vida, vida transformada y vida eterna. Porque el amor de Dios inmerecido nos quiere librar de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Puesto un pie arriba. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos permites enseñar, aprender, ser exhortados, ser corregidos, ser iluminados con tu palabra. Gracias, Padre. Bendice, Señor, esta predicación en el corazón del oyente. Porque aquí no queremos entretener. Aquí no queremos pasar un buen tiempo.
Estamos aquí para instruir y para ser instruidos, para corregir y para ser corregidos, para enseñar y para ser enseñados. Padre, bendice la obra, bendice tu palabra en medio de tu pueblo. Quizá te ha venido por primera o por segunda o por tercera vez. Pregunto, ¿ya usted le pidió a la sangre de Cristo que le perdonara y lavara todo pecado? ¿Ya usted le dijo en fe y en arrepentimiento al Padre que usted quiere que Cristo, la sangre de Él, le lave todo pecado? Si usted muriese hoy día, ¿está seguro, segura que va al cielo y tiene vida eterna? A ver todas esas manos que dicen, pastor, yo me voy al cielo, yo estoy seguro, segura. A ver esas manos levantadas. Gracias, gracias. No quiero avergonzarle, pero hay algunos aquí que no levantaron su mano. Y gracias. Gracias por su honestidad. Porque eso implica que son honestos y que entienden todo esto. ¿Qué impide que hoy día tú entregues tu vida a Cristo? ¿Qué impide que hoy día tú seas salvo? Le pidas perdón a Dios por todos tus pecados, por toda tu maldad y comiences a vivir una vida que agrada a Dios, de tal manera que cuando Cristo venga tú te vayas con Él al cielo para siempre. Pastor, yo necesito rendir mi vida a Cristo. Es verdad, no pude levantar mi mano porque soy honesto, pero yo necesito rendir mi vida a Cristo, porque hoy día tú no vienes a Cristo. Pastor, ore por mí. Yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted, es decir, contigo y por ti. Pastor, yo levanto mi mano porque yo necesito hacer esa oración de fe. A ver ese niño, ese joven, ese adulto, a ver esa mano levantada que quieren rendir su vida a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Tú no sabes si de aquí a 5 minutos vas a vivir. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿Por qué no rinde tu vida a Cristo hoy? A ver esa mano, ese niño, ese joven, ese adulto. En las cámaras allí, allá atrás, hay amigos que están escuchando, familiares de hermanos que están siendo invitados en diferentes países, en diferentes hogares. Usted también necesita rendir su vida a Cristo. Necesita pedirle a la sangre de Cristo que le perdone todo pecado y que le libre de mal y que le prepare para irse con Cristo. ¿Usted ya creyó en Cristo? ¿Usted creyó a Cristo? ¿Ya usted es salvo, salva? Vamos a hacer bautismos el próximo mes. Le animo para que ore a Dios. Porque si habiendo creído en Cristo y no se ha bautizado, es tiempo que ya piense en bautizarse. No bautizamos niños, no creemos en eso. Bautizamos personas que tienen conciencia de su creer y de su vivir en Cristo y para Cristo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso y portentoso. Bendice tu palabra en medio nuestro, en nuestros corazones. Haz una obra en cada uno en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios lo bendiga.